Muy buenos días, público televidente. Nos encontramos hoy, 4 de noviembre de 2015. Hoy le vamos a presentar nuestro debate sobre la invasión de Panamá el 20 de diciembre de 1989. Con mi presentador, mi nombre es José Aguirre y ahora vamos a darle una escena sobre cómo será nuestro debate. Hay que tener presente, público televidente, que hoy, 4 de noviembre de 2015, vamos a presentar un tema muy importante como la invasión. Vamos a tener en cuenta las importancias de las fechas, de los acontecimientos generales de este tema. Pero antes vamos a presentar a nuestro presentador, valga la redundancia, a Marcel Herrera, que va a llevar a cabo este programa. Nos encontramos con nuestro presentador estrella, Marcel Herrera, para dar comienzo a nuestro debate, pero antes de eso, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué opina él, según la perspectiva de la juventud, sobre el tema la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989? Mira, es un tema muy controversial, porque los jóvenes en realidad hoy no tenemos información acerca sobre la invasión, solo sabemos que ocurrió un 20 de diciembre del 89 y nada más. No sabemos cuántas personas murieron en esa invasión, no sabemos cuántos militares formaron parte del proceso de invasión organizado por John Dewey y el Comando Central de la DEA, que buscaban a Noriega por narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos comunes, pero al final la información que sabe la juventud o que maneja la juventud es muy poca. Escuchamos la información de nuestro presentador estrella, Marcel Herrera, sobre la importancia de la invasión a Panamá. Con esto damos inicio a nuestro debate para dar comienzo a las importancias, las características y los objetivos generales sobre la invasión a Panamá. El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invade Panamá con un proceso de invasión nombrado Causa Justa. A algunos panameños les parece un nombre hipócrita porque el objetivo principal que tenían ellos era apresar al ex general Manuel Antonio Noriega, pero años más tarde, en la guerra de Vietnam, todo el armamento que utilizaron en esa invasión lo utilizaron en esa guerra. La hipótesis que algunos manejan es que Estados Unidos utilizó ese armamento o utilizó el pretexto de invasión para poner en práctica todo su armamento militar con la ciudad de Panamá y a quienes tenían en ese entonces el Comando Sur como nombre específico, los batallones de la dignidad, los Codepain, que querían destruir y prácticamente aniquilar todo lo que existía en armamento militar en Panamá. Me gustaría preguntarle al compañero Aguirre, ¿es justificada la acción militar y que miles de panameños inocentes hayan muerto en esa invasión sin justificación alguna? Yo quiero resaltar algo que dijo nuestro compañero Rafael. No quiero resaltar y aclarar que no estoy ni a favor ni en contra. A raíz de la invasión, Panamá hoy, siglo XXI, tiene participación actual los ciudadanos de nuestro país. Pero antes de eso, quiero poder expresar de que gracias a los Estados Unidos, nosotros hoy como panameños tenemos participación como ciudadanos panameños en defender nuestro punto de opinión. Si bien es cierto que Estados Unidos utilizó la invasión con unos objetivos de democratizar el país nuevamente, legalmente en los tratados de Torrijos-Carter habían términos que cambiaban el proceso de gobierno militar o de dictadura a un país más democrático. Yo me gustaría preguntarte, si tú estás de acuerdo con que, o me dices si es justificable ese objetivo que tenía la invasión, cuando ya habían términos legales para salir de las fuerzas militares
a un país mucho más democrático, teniendo en cuenta lo que se firmó en los tratados de Rimo-Carter, que estipulaban que el 31 de diciembre de 1999 en adelante tenía que iniciar ese proceso de reversión que incluían la redemocratización de Panamá. Era justificable, a la vez no, porque a la vez, si Estados Unidos no hubiera intervenido, nosotros todavía tuviéramos la participación de Manuel Antonio Noriega en nuestro país y todo el gobierno fuera militar, ¿ya? Pero a raíz, como tú acabas de mencionar durante el tratado decía que nosotros, Estados Unidos no podía intervenir porque era un tratado de paz, ¿verdad? Donde no tenía que, en la última instancia era la muerte. Pero a raíz de eso, hoy, o como lo plantean antes, hoy los panameños tenemos participación y hoy nuestro gobierno es democrático. Compañero, sobre su opinión, ya que si el presidente George Bush no hubiera dado la orden de que se invadiera nuestro país, quizás todavía estuviéramos en un país de dictadura, quizás todavía estuviéramos regidos con militares, quizás todavía fuéramos un país que, o sea, no hubiera sido libre. Y siento que se haya invadido nuestro país, aunque haya dejado muchísimas muertes, es algo como que cambió nuestra nación, es algo que cambió nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Claro, cambiaron muchísimas cosas, empezó a haber más delincuencia, pero siento que era necesario. Bueno, yo estoy en contra, disculpa, porque pienso que durante los años nos hubiésemos convertido en un país democrático sin necesidad de tener tantas muertes como tuvimos en ese día. Siento yo que si no se hacía en ese momento, quizás hubiéramos durado muchísimo más tiempo. Ok. Yo quiero resaltar algo que había dicho uno de mis compañeros que estamos aquí. Ok, sí hay que resaltar que bajo los estudios realizados durante este año en nuestro colegio, hemos podido percatarnos porque los Estados Unidos con Panamá siempre ha hecho lo que ha querido hacer. Entonces, en lo personal, para mí, o en la actualidad, y no solamente en la actualidad, sino anteriormente, los Estados Unidos ha sido un país de una potencia, no solamente económicamente, sino también hablando de ejércitos en cuanto a guerras, porque se han involucrado en guerras mundiales. Han utilizado diferentes estrategias en lo que se trata de usar más la inteligencia, no la brutalidad. Para mí, los gringos, el continente norteamericano, cuando viene a Panamá, se dedicó a masacrar a los panameños. Tú disculpa, compañero, pero yo siento que los gringos, como tú le llamas, los estadounidenses, vinieron con el propósito de quitar al general Noriega del cargo que tenía. Ellos vinieron con el propósito de que se terminara su delincuencia, de que se terminaran sus problemas, de que se terminara, o sea, de buscar la democracia para el país. Siento que si no llegaba, como tú le dices los gringos, si no llegaban los americanos a nuestro país a realizar la invasión, entonces ¿cuándo iba a acontecer esto? O sea, se sabían las cosas que hacía Noriega, se sabían los problemas en los que estaba, pero todavía no llegaba el momento indicado y tuvo que dar la orden del presidente para entonces así que aconteciera eso. Bueno, Surizada, yo estoy en contra porque jamás se va a justificar la muerte de tantos panameños. Yo siento que simplemente tenían que atacar el cuartel principal que estaba en el Chimboyo. No se justifica la muerte de tantos panameños. Claro, tienes razón, pero siento que, ok, murieron muchísimos panameños por solamente como tratar de encontrar a una persona o tratar de quitar a alguien que dañaba el país, pero en realidad piénsalo de la manera que si no hubiera pasado eso, ¿qué sería de nuestro país? Disculpa que te interrumpa, lo dije al principio. Aquí todos son panameños, quién sabe, tenemos cada su punto, ¿no? Quizás podemos tener la democracia como la tenemos en la actualidad, disfrutar nuestra soberanía. Es cierto, gracias a los Estados Unidos. Pero también hay que resaltar que tú no eres una panameña que perdió una amistad, que perdió un familiar. Si tú eres una de esas personas que perdió ese ser querido, no vas a ver la invasión como la gran cosa, ¿ok? Vas a verlo como un vacío, porque están quitándote a ti algo que en realidad te pertenecía. Compañero, quiero decirte algo. Pero también existe algo, y tu disculpa, que se llama amor a tu nación y respeto a tu patria. Y siento que si no llegaba el momento de la invasión, ¿cuándo íbamos a tener esa paz para nuestro país? Es que ¿Cuándo para íbamos muchos- a tener esa para tranquilidad para nuestro país?
Para muchos panameños no era justificada esa invasión, habían términos legales. Claro, no perdí un firmados, familiar, pero pienso en mi nación y en mi patria y siento que lo más correcto era que se llegara al punto de que... Quiero reiterar lo que dice nuestra compañera Sulizaday. Para nosotros poder ganar, tenemos que llegar a perder, ¿sí o no? Cierto. Entonces, como ella dice, nosotros tuvimos que perder ese poco de muerte, poco de personas Sí, panameñas muerte, principales, sí. mártires, para nosotros quitar ese personaje que le hacía daño. Mira, yo quisiera hacer una pregunta respecto a lo que dije anteriormente. ¿Cómo es justificable una invasión de tal magnitud cuando meses anterior, específicamente el 3 de octubre del mismo año, Girol hizo un golpe de estado donde tenía a Noriega esposado de rodillas, apuntándole con un arma a él y a todo el cuartel central, y llamó a Estados Unidos para que lo vinieran a buscar porque tenía una orden de detención contra Noriega y no lo fueron a buscar? O sea, es justificable esa invasión con ese antecedente cuando lo tenían en sus manos y no lo arrestaron. Te hago una pregunta, disculpa. ¿Cuántos cuarteles tenía el general Noriega en nuestro país? Solamente Muchos. tenía el central. El principal era el cuartel central, que estaba en el Chorrillo, Ok, y ese era el cuartel en donde ellos estaban, en donde lo donde él tenían. siempre iba a estar porque de ahí se comandaba Ok. todo para en ¿Y todo qué el país. podía pasar? Podía llegar personas de los otros cuarteles y ayudar al general Noriega. O sea, era necesaria una invasión para que esto terminara, para que se terminara algo que en realidad nos estaba dañando, en realidad no dejaba que el país fuera democrático. Quiero decir algo. Y eso todos lo conocen, un dicho refrán que dice, el que pega primero pega dos veces. Cuando Estados Unidos esposa a Noriega, Noriega ya había estudiado qué es lo que sabía que Estados Unidos le podía hacer. Y hay que tener presente esto, Marcela Herrera. Cuando los Estados Unidos le hicieron la invasión a nuestro Panamá, ellos lo habían estudiado más de varios meses. Porque sabían que Noriega aquí en Panamá hacía daño. Y por eso a ellos no le convenía a los Estados Unidos que Noriega todavía siguiera gobernando en nuestro país. No, pero tú estás diciendo eso cuando había un material legal para que ese sistema de gobierno cambiara. O sea, estás diciendo que Estados Unidos no confiaba en Noriega o que simplemente Estados Unidos se pasó por el pecho el Tratado de Torrijos-Carter, las cláusulas que estipulaban el proceso redemocratizador y no lo cumplió. Porque en el tratado estipula que tal cual como se ponía el proceso desde que se firmaba en el 77 había un proceso de redemocratización que lastimosamente no se cumplió por causa del general Juan Antonio Noriega, y ahora me estás diciendo que simple y sencillamente no le importó ese tratado. Mira, como tú lo acabas de expresar, cuando llegó Noriega al poder, a Noriega no le importó cuántos tratados había porque él tenía el poder ahorita mismo. Y cuando él tenía el poder ahorita mismo decía que podía hacer lo que le parecía en su país porque él tenía el poder. Y por eso Estados Unidos estudió a Noriega. De acuerdo a mi compañero Rafael Atencio, sabrá sobre que la invasión había afectado a muchos panameños. Los panameños se habían robado entre ellos mismos y sinceramente eso había sido una sequía, eso había afectado mucho a lo que eran las navidades y muchas de las fiestas que estaban ahí no se pudieron celebrar. O sea, no estoy de acuerdo con la invasión porque afectó a tantos panameños, tantas familias que en ese tiempo no lograron celebrar muchas cosas que ellos querían y como dice mi compañero, afectaron a tantos familiares que dejaron muy mal a otros y la verdad es que no me parecían cómo habían atacado, el país había quedado totalmente destruido y eso no era nada agradable para nosotros. Afectó. En contra de la manera en que se realizó la invasión y apoyando a mi compañera porque pienso que no fue la mejor manera en que se hizo esta intervención con nosotros. Algunas personas fueron presas injustamente, quitándole a algunas familias el sustento diario porque estas personas eran las únicas personas que trabajaban en esa familia. Le quitaron el sustento, le quitaron muchas cosas. Por ejemplo, mi madre no se pudo graduar por el simple hecho de que la invasión fue cuando ella se iba a graduar y no se pudo graduar, no pudo tener, ese baile que todos queremos tener. Mire, y con respecto a lo que ella dice, mira, vamos a verlo en lo a favor y lo en contra. A favor,
eliminaron a Manuel Antonio. Manuel Antonio Noriega. Exactamente. Y a favor y en contra, porque Estados Unidos Así mismo. Así es, eso es. indispensablemente acabó con la vida de todos los panameños, los que estaban en contra de esa invasión. Una intervención. Exactamente, pero una antes de intervención- eso, antes de que terminemos esto, quiero decirle, la primera víctima, la primera mártir aquí en Chorrera fue Jovina, que fue representante en ese tiempo. Era del PRD. Ella estaba haciendo unos mandados para que ustedes vean. Y estando allá, porque nadie se esperaba, todo el mundo estaba en el ajetreo de llegar a la bendita Navidad. Claro. Porque nadie se esperaba este golpe de Estado. Entonces Jovina estaba en Panamá haciendo compras. Cuando llamaron a las bases panameñas de que ya venían, porque acuérdate que el golpe de Estado no fue a las 6 de la tarde, no fue a las 6 de la tarde. La invasión fue en la madrugada del 20 de diciembre. Exactamente. Que de hecho mi padre- A medianoche. de hecho, Entonces, mi esta padre- mujer estaba, le mandaron a la madrugada, le hicieron un tiro y con ese tiro la mataron. Llegando al hospital Nicolás Asolano. En ese tiempo el escritor Manuel Herrera no formaba parte de la administración médica, pero él estaba designado indispensablemente de que fuera norteamericano o panameño de salvar la vida, porque la vida era lo más importante en nuestro país. Así es. Y mira, para ya terminar esto, a raíz de todo lo que se planteó, a raíz de todos los sucesos que pasó con la invasión, muerte, el desequilibrio económico, cuando se hizo el desequilibrio social, se afectó económico, político y educacional. Haciendo todo eso, y social también. Una economía que ya de por sí estaba devastada. Sí, exactamente. Pero gracias a eso, hay que tener presente, gracias a ese Tenemos golpe de un país Estado, democrático. Panamá surgió con el primer presidente que Así fue es. un hombre sumamente importante en nuestro país, Guillermo Endara Alemania, que le dio auge económico a nuestro país y del cual, acuérdate que subió el impuesto o el salario mínimo a nuestro país. ¿Ya? Teniendo Simplemente gracias a eso. Exactamente. Y Panamá. Entonces, para ti es justificable una invasión, si te pones a tener en cuenta de que había medios legales para poder hacerlo. Compañero, él lo dijo. Él dio su opinión. Él no lo ve justificable, pero él está diciendo los pros y el contra de que haya ocurrido la invasión. O sea, si la invasión no hubiera ocurrido, como lo dije y lo he repetido muchas veces, quizás no, pero hubieran pasado muchos años y hubiéramos tenido un país que hubiera caído en el militarismo, hubiera seguido en el militarismo. No nos disculpe, no nos moleste. En Cuba, ahora que se están dando relaciones bilaterales. Así es, correcto. Si no se hubieran dado esas relaciones bilaterales, o sea, Cuba hubiera seguido en la sequía que tiene. O sea, es un país que no tiene entrada, que es un país que no tiene una civilización. Y todavía somos nosotros. Pero Somos un ahora, país que está en subdesarrollo, todavía no somos ahora. un país de primer mundo. O sea, Imagínense que no se hubiera realizado la Sí, invasión. es Imagínense cierto. lo que éramos todavía. Disculpa, o sea, es cierto, vuelvo y repito, somos un país libre ahora gracias a la invasión, ¿ok? Entonces, pero en ese instante, dime tú, el ejército de los Estados Unidos y el ejército de Panamá, o sea, qué diferencia abismal había, o sea, Claro. era tan grande Claro. para como hacer eso, y tú sabes que si Para tiras ti una, como panameño, ¿sabes que para ti como panameño, escúchame, sabes que tiras una bomba y ponías en peligro no solamente a 5 o 10, militares. sino a todos los panameños, ya para atrás. Es justificable. Para muchos panameños de la época que vivieron el 9 de enero del 64, que vivieron muchas otras intervenciones militares por parte de Estados Unidos hacia Panamá, una invasión de tal magnitud no era justificable. No es. No era decir y darle gracias a Estados Unidos por lo que hizo no me parece correcto. Okay. Decir que gracias a una invasión No, tenemos un distinguido. país democrático Caballero. muy correcto, había los medios legales. No digo que no, aquí nadie está diciendo que Había los medios legales, pero todavía, simplemente, fuera de nuestro país, todavía estuviéramos en lo mismo. Pero simplemente creo que Estados Unidos tenía que tomar otras Medidas medidas. drásticas. Panamá Medidas es un país muy pequeño, era muy pequeño. Quiero decirles algo, miren, ya espérate, que ya Caballero, disculpa. Miren, jóvenes, quiero que puedan divisar esto. ¿Por qué Estados Unidos
como un hombre que le hacía daño a ese gobierno. Porque Era hizo una tanta amenaza. maldad a nuestro país. Porque sabían que Panamá, representaban y Panamá, reconocían, un espérate gobierno. compañero, reconocían que Noriega no era cualquier cosa. Porque Noriega, como dijo nuestro compañero, tenía información a nivel internacional. que no Y aquí, solamente- espérate, ahora para terminar, otra para terminar, otra para terminar, ya voy. Sí, exactamente. Pero Cualquier país pequeño con ganas de poder avanzar, que tuviera los recursos, la capacidad y los modelos para poder desarrollarse, es una amenaza para cualquier potencia en el mundo. exactamente, ahora que reconocemos. Para un país como Panamá, y no vamos lejos, un país como Cuba, Pero yo como también Colombia, creo que como quizás Argentina, Estados Unidos lo hizo Ok. de una manera, como usted lo dice, quizás lo hizo un beneficio, o sea, un beneficio para nosotros, porque lo íbamos a volver un país democrático. Claro. Bueno, Argentina es un país democrático y sin embargo Estados Unidos apoyó a Inglaterra para quitarle de Malvinas. O sea, si tú le pones una comparación, un país como Panamá, como Argentina, como Colombia, como la misma Países Cuba, centroamericanos que países son entre comillas subdesarrollados, lo que Exactamente. tienen la capacidad para convertirse en un país del mundo, son una amenaza para cualquier potencia del primer mundo Ahora, en este te continente. explico por qué. ¿Sabías? Panamá a nivel centroamericano. Y a Latinoamérica, Sí, pero vamos a enfocarlo a nivel centroamericano. Puede ser que Argentina, puede ser que Colombia, puede ser que Venezuela, que tiene el país petrolero, no tiene tantas posibilidades como tiene Panamá. Panamá desde un principio ha sido ruta. Exactamente. Y Por eso, alguna razón, Simón entonces, Bolívar, una potencia que sobreproteja Centroamérica, Mira, sabe que le va a hacer daño, pero no vamos a ver esto, Escúchame. vamos a plantearlo y vamos a amarrar todos los cabos sueltos que hemos dejado sobre la invasión. Estados Unidos, hay que ver las cosas. Personas panameñas no ven favorable la invasión. Personas panameñas ven también la forma favorable de la invasión. Es que en lo personal, hay reportajes que han hecho diferentes medios de comunicación, noticiero, te explico, en lo que se basa de que la invasión fue como un resultado de que una opción para Panamá que surgiera, es cierto, hasta yo he dicho, escúchame, por favor, o sea, he visto que en realidad para mí Noriega fue un panameño que supo saber llevar el país en el sentido de la violencia. Sabemos que la violencia va a seguir incrementando, va a seguir aumentando, pero quienes vivieron en ese entonces, los momentos de Noriega, el que era maleante tiene que saber si era maleante. O sea, no era cualquiera institución maleante, sino que tenía que saber. Ahora, Yo creo que ponernos en los zapatos de que, ¿qué hubiera pasado si no hubiera? No, esto sí si no- Exactamente. fuera de nosotros la invasión no hubiera ocurrido. Tengo una pregunta. Igual o peor. ¿No crees que hubieran habido otros métodos para quitar a Yo creo que Vamos a ver. Por favor, escúchenme. Le voy a decir una frase célebre y una frase que quizás identifica a los Estados Unidos. Estados Unidos se mete en problemas, asuntos territoriales, etcétera, cuando le interesa. Si Estados Unidos no se hubiera metido en Panamá, no hubiera interesado. ¿Por qué Estados Unidos no se metió en Venezuela? Porque no le interesa. Quizás se metió en Panamá, pero como le decía mi compañero, es un país donde hay siempre un tránsito. como yo lo dije, Es un Estados país Unidos tenía hacia nosotros intereses personales. Nadie va a entrar a un país simplemente porque, ay, los quiero ayudar para que se vuelvan democráticos. No, pero de alguna manera ayudarlos. A la simple y sencilla razón de que Panamá, a diferencia de muchos otros países en el continente, tiene las condiciones para convertirse, entre comillas, en una posible amenaza ante una economía como la que tiene Estados Unidos, sabiendo que Panamá también maneja la moneda de ellos. Sí. De otra Yo cosa, creo que- a diferencia de la época y anterior, es que en esa época había la misma cantidad de delincuencia. La diferencia era de que tú no te dabas cuenta porque Noriega manejaba a los delincuentes. Ahora, En quiero ese decirte tiempo algo. la noticia se manejaba. En ese periodo, para terminar, en ese periodo de Manuel Antonio Noriega, ahí el que la hacía, la pagaba. Así es. Porque el que hacía un delito que no le convenía al gobierno,
Tenían que pagar porque en ese O tiempo sea, esto el sí era poder justificable. era Entonces para ti era justificable que se cerraran medios, que se cerraran periódicos, porque simple y sencillamente Vuelvo a repetir, no tenían... nada es justificable, solamente estamos poniendo los pros y los contras de la invasión. Yo creo que simplemente esto se resume en que Panamá debe estar en cierta forma muy agradecido con los Estados Unidos, pero no se justifica y creo que Estados Unidos era un monstruo y creo que sigue siendo un monstruo al lado de Panamá y creo que tenía que tomar otros medios, creo que lo resumo como eso, lo debemos agradecer, pero que Estados Unidos siempre será un monstruo al lado de Panamá. Panamá era muy pequeño, Panamá no podía con él. Y además de esto, no es tanto que el general tenía tanta gente a su favor, sino que simplemente creo que estaban obligados, creo que eran esto o la muerte. Ahora yo quiero preguntarle a nuestro compañero Arnold. Arnold, ¿qué te ha parecido esto acerca de la invasión de Panamá, dando tus conclusiones como joven panameño? Bueno, mira, creo que realmente nadie va a dudar de lo que las vidas que se perdieron y las vidas que se afectaron por la invasión fueron muchas. No hay duda de que eso ha pasado. Lo que sí puedo decir es que era necesario acabar con esta dictadura de Noriega. Era necesario acabar con esto porque él controlaba toda la política y todo lo que él decidía, todo lo que sucedía en Panamá. Era necesario acabar con Era una esto. dictadura. También quiero recordar que Noriega tenía apoyo de muchos países, no solo en Panamá tenía apoyo y tenía militares, sino que también tenía militares también en países como Nicaragua, con guerrilleros como la Contra, etcétera, que él brindaba su apoyo dándole armamento militar. Esto era, recordamos la Contra, era una amenaza para Estados Unidos. Entonces, el arrestar o apresar a Manuel Antonio Noriega era algo que necesario porque los Estados Unidos veía en él una amenaza porque controlaba varias zonas o cantidades militares en América. Miren, o sea, la verdad no los entiendo porque para mí todas las excusas que me den ustedes por la invasión, para mí ninguna va a ser válida para las muertes de tantas personas. Nada va a justificar la muerte de tantas personas. Yo estoy de acuerdo porque viendo desde el punto de lo que casi estuvimos cerca de perder a alguien o ya perdimos a alguien, en mi punto yo estoy, si no una vez, sino 2 veces de perder a mi tío, simplemente por el hecho de que le dio la gana de salir a su casa, por eso simplemente lo casi acribillaron, pues, y yo pienso que eso es injusto, no es una excusa para lo que haya pasado. Aguirre, te tengo una pregunta. Mire, Escúchame, por favor. Ya, disculpen. Básicamente, durante este debate, me he dado cuenta que tú has estado de ambos lados. En contra y a favor. Pero yo sí estoy en contra, ¿ok? Porque he visto muchas cosas, he escuchado muchas cosas que tú sabes de lo que dejó la invasión al saldo de la educación. Te hago esa pregunta. Mira, con respecto a lo que estás diciendo, de verdad, no estoy ni a favor ni en contra. Estoy resaltando lo que verdaderamente se hizo en nuestro país. Mira, Yo sí puedo escúchame. decir que yo estoy a favor de la invasión, ya que si a nuestro país no hubiera llegado los norteamericanos como a invadir, o sea, a buscar la democracia para nuestro país, ok, ellos lo hicieron con un fin, lo hicieron con el fin de, o sea, Sí, se hizo. De verdad se hizo. de apresar a Noriega Se y también hizo. tenían fines personales Se hizo. para ellos. Exacto, Si mira, no se hacía, si no se perdían tantas personas, si no había tantas muertes, si no sucedía todo lo que sucedió, quizás, y se tiene que pensar de esa manera, quizás todavía fuéramos un país. O bueno, estamos año 2000, año 2000. Si tú dices... Sí, claro, quizás hubiéramos durado muchísimo tiempo, quizás 5 o 10 años, en que todavía íbamos a ser un país regido por el Suri, militar. tienes toda la razón. Hoy, gracias a Dios, gracias primero que nada, podemos disfrutar de lo que es la soberanía, la democracia, Claro. ¿ok? Del voto de cada uno de nosotros. Discutido y presentado en este debate, vamos a un corte comercial y vamos a ver las presentaciones de las opiniones de las personas en nuestra provincia, de lo que opinaron acerca de este tema, la invasión a nuestro país, Panamá. Nos encontramos en la calle de La Chorrera, donde realizaremos una entrevista sobre la invasión del 20 de diciembre de 1989, donde le estaremos preguntando a la comunidad su punto de vista sobre este tema.
Gracias por el pase, compañeros. Nos encontramos en el Parque Puyet para llevar a cabo la entrevista. Buenas tardes. ¿Qué opina usted acerca de la invasión? Y podría decirnos si está a favor o en contra y sustentar su respuesta. Pienso que se tuvo que hacer por la terquedad de Manuel Antonio Noriega, porque él pudo evitar eso, pero por su capricho de gobernar y tener un pueblo sometido a su poder, se llegó a esa desgracia. Lastimosamente nos duele mucho a todos los panameños, pero había que tomar esa medida, si no nunca nos hubieran liberado de los militares. ¿Está usted en contra de la invasión? No, creo que fue algo justo y tenía que hacer, porque de otra forma no podían hacerlo, porque él tenía muy dominado el país con los militares. Muchas gracias. Muy buenas tardes, televidentes presentes. Estamos aquí en de Costa Verde para presentar una encuesta a los ciudadanos panameños. ¿Qué opinan sobre la invasión de los Estados Unidos a Panamá? Sigan nuestro reportaje. ¿Qué opina usted sobre la invasión de los Estados Unidos a Panamá? ¿Está de acuerdo o a favor? ¿Qué opina usted? Bueno, yo realmente te podría decir que yo estaría a favor, porque sí es cierto que los estadounidenses cuando llegaron a invadir Panamá causaron mucho daño, muchas muertes familiares y muchas personas murieron. Pero como bien lo dice el dicho, el lobo siempre va a ser el malo mientras que Perucita sea la que relata el cuento. Entonces, se tiene que recordar que para la fecha del 17 de diciembre el presidente George Bush no declaró eso como una invasión, sino como una operación de causa justa. ¿Por qué? Porque para aquel entonces el general Noriega, prácticamente dictador de Panamá, como se estaba convirtiendo en eso, él era acusado de narcotráfico, si no mal recuerdo, y de lavado de dinero. De manera que los estadounidenses lo que querían hacer era intervenir en este país para colaborar con atrapar a este general. ¿Qué sucede? Como no lo lograron y se fueron a las armas y todas las cosas, fue que se dio lo de la invasión. Pero yo digo que estaría a favor, totalmente a favor. ¿Usted piensa que derrotaron a Noriega porque era corrupto? Bueno, para ese entonces sí, como todo el mundo. Es que eso es un debate que ha existido en las calles muchas veces. Tú hoy por ahí vas por ahí caminando así como lo estás haciendo hoy, y muchas personas te dicen que no quieren a general Noriega porque él está hoy por hoy pagando una condena por todo el mal que él hizo. Los estadounidenses querían remediar eso antes de que pasara peor. Pero dicen las investigaciones por ahí que Noriega era parte de Estados Unidos, porque formaba parte de ellos. Bueno, sí es verdad, en parte han dicho que él era prácticamente una navaja de doble filo. Él estaba del lado de los panameños, siendo la tierra de donde es prácticamente, y también supuestamente apoyaba a alguna parte de los norteamericanos, como que había un complot, pero eso realmente, de eso no tengo tanto conocimiento. Correcto, porque dice que Noriega era parte de la CIA, así que eso queda en investigaciones. Sí, sí, yo diría que sí, pero realmente yo estoy completamente a favor de los estadounidenses, de la invasión que hubo aquí en Panamá. Bueno, se le agradece mucho su información y su cooperación, y muchas gracias. Buenas tardes. En la tarde de hoy nosotros haremos una pequeña entrevista al señor Julio Quiñones, quien nos hablará referente a lo sucedido del 20 de diciembre de 1989, con respecto a todo lo que tuvo que ver con la invasión norteamericana en sí. ¿Qué fue exactamente lo ocurrido en ese día? ¿Qué usted vivió en ese día exactamente? Para iniciar con esta primera introducción. Lo sucedido de la invasión aquel 20 de diciembre del 89 a medianoche, porque ellos venían enviados el ejército, el Comando Sur, para una invasión ordenada por el presidente de aquel tiempo, George Bush padre. Pero la invasión, ¿a qué venía esa invasión? Venía esa invasión porque había habido un golpe de Estado donde hubo la masacre de Aldo, a donde asesinaron a varios compatriotas de nuestras fuerzas de defensa.
Pero usted me mencionaba antes que no solamente fue un solo golpe de Estado, sino que habían sido 3. Pero hubieron 3, hubieron anteriormente, de ese 89 hubo anteriormente el golpe de Estado con el coronel Macías. Pero vamos a dejarlo y lo estamos tratando de la invasión para acá. Pero todo eso trae a colación a esta invasión, la cual le pusieron el nombre, vamos a llamarla así, causa justa. ¿Causa justa de qué? Por eso mismo. Porque ¿a qué se debió exactamente que los norteamericanos vinieron a este pedacito de tierra? Que en sí le pertenece a Panamá, a los panameños, no a ellos. Bueno, miremoslo así. Hoy en día, desde que hubo los tratados, hace muchos años atrás, no recuerdo, yo recuerdo que siempre el gobierno americano ha dicho y ha creído que el gobierno, que nuestro istmo de Panamá les pertenece a ellos. No, señor. El istmo de Panamá no es de los gringos, el istmo de Panamá es de los panameños. Así mismo es. Y lastimosamente esa invasión llamada causa justa vinieron fue a masacrar a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, a nuestros héroes. Hoy son mártires de esa equivocada invasión. Tengo que mencionarle que en ese tiempo se formó el gobierno, que no fue tomado dentro del istmo, se tomó dentro del istmo, pero en una base de los Estados Unidos. ¿Eso es democracia? No. O sea, los panameños no tienen la tenido. No puedes hacer nada porque no puedes. Nos hicieron con nosotros, fuimos masacrados, fuimos metidos en campos de concentración, ultrajados por los americanos. Nuestro pueblo fusilado por sus fusiles M16 a nuestros soldados. Hasta el día de hoy seguimos nosotros con la esperanza de que algún día reconozcan el error que cometieron ellos, porque fuimos bombardeados desde el aire por los aviones misteriosos que tenían. A continuación, sobre este debate, le hablaremos sobre la invasión de Panamá por parte de los norteamericanos. Un 20 de diciembre de 1989, el gobierno de los Estados Unidos invadió a nuestro país. La operación se llamaba Causa Justa, comandado por el presidente Bush. El motivo fue que ellos vieron implicado a Noriega por asuntos de narcotraficantes y estaba perjudicando la democracia de nuestro país. En conclusión, le daremos las ventajas y las desventajas de esta invasión. Una de las ventajas es que el índice de violencia disminuyó y no era tan alta como en estos tiempos. Las desventajas del gobierno que se encontraba Panamá era que nuestra economía se encontraba estancada, ya que todos los bancos estaban congelados, ya que las familias obtenían bonos para hacer sus compras y para comer. Una de las ventajas era que volvió la democracia en nuestro país, ya que en esos tiempos los presidentes se elegían a dedo. En conclusión, hubo ventajas y desventajas, pero lo que aseguró esta invasión fue nuestra soberanía. Una incidencia horrible fue que
el gobierno norteamericano no debía quitarle la vida a miles de panameños. Una de las partes más afectadas fue el sector del Chorrillo. Muy buenas tardes, os voy a decir por qué estoy en contra de la invasión norteamericana. La razón por la que estoy en contra es porque murió mucha gente inocente, tanto civiles como militares. La pérdida de estas personas aún se recuerda. Otra cosa es porque después de la invasión Panamá sufrió una gran crisis económica debido a que los comercios fueron saqueados por una turba de gente que hasta el sol de hoy se recuerdan estos eventos muy importantes e inolvidables para las personas que vivieron este suceso. La invasión de Panamá. El viernes 11 de octubre de 1968, los mandos medios de la Guardia Nacional, encabezados por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos, dirigieron un golpe de Estado derrocando al entonces presidente electo Arnulfo Arias Madrid, que había tomado posesión del cargo hace solo 11 días. En 1984, las relaciones con los Estados Unidos se deterioraron, cuando Noriega exigió y consiguió el cierre de la Escuela de las Américas en territorio panameño. El presidente George Bush justificó la invasión con los motivos de proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, detener a Noriega para enfrentar delitos de tráfico de drogas. Esta invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general por parte de la población temerosa de un desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. Noriega fue llevado a Estados Unidos, enjuiciado por los delitos de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También en Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de dos parafueras, 30 años por la masacre de Algo y el fusilamiento de miembros de la Fuerza de Defensa de Panamá, 30 años por la ejecución de Moisés Giraldi y 5 años por delito contra la libertad individual de Humberto Macea. ¿Cuántos muertos hubo durante la invasión? Panamá se registra 255 muertos y 93 desaparecidos. Organismos como la Asociación de Familiares Caídos el 20 de diciembre de 1989 consideran que fueron alrededor de 4.000 víctimas. La invasión de Panamá se inició en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones que tenían como objetivo anular la posible respuesta del ejército panameño. Luego llegaría la invasión por parte de unos 26.000 soldados de infantería. El bombardeo destruiría aeropuertos, bases militares como el aeropuerto de Punta Paitilla, el cuartel central, el barrio del Chorrillo, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas, la base militar de Ribato, donde funcionaba el Instituto Militar de Tomás Herrera, o la base naval de Cocosol. Utilizó un armamento de última generación, como los aviones y los helicópteros Apache, con un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y la Organización de los Estados Americanos, OEA. La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente se entregaría a las fuerzas de la ocupación. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de Estados Unidos durante la operación. A la intervención, debido a la ausencia de la policía y ante la pasividad de las tropas norteamericanas, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo, aumentando las pérdidas de material. Con ustedes las cámaras de Melvin Norris y Rafael Robleto reportando desde el 12J. Después de haber dado nuestro punto de opinión en este hermoso debate, vamos a escuchar palabras y conclusión de nuestro moderador, Marcel Herrera. Entre parte y parte de quienes estaban a favor o en contra de la invasión hay que tener algo muy claro. La soberanía, en especial a Panamá, no le costó 2 reales. Fue una lucha generacional que inició desde la época republicana, costó vidas humanas de personas o de panameños incambiables, personas pensantes, con ideales, con una mentalidad grandiosa, capaces
de cumplir ese juramento que todos los lunes hacemos ante la bandera, de defenderla, amarla y respetarla como lo que es nuestro símbolo nacional. Fue una época dura, pero gracias a Dios se superó y nos queda de experiencia para no volver a repetir y cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Entre esos errores hay cualquier cantidad de aciertos y desaciertos, pero lo cierto es que a nosotros, como panameños, nos ha quedado esa experiencia en la historia para no cometer esos errores a futuro. Y siento que desde esa fecha hacia acá las cosas han cambiado mucho y es notable ese cambio. Y nos ha quedado, como dije anteriormente, de experiencia, porque en el día a día en que vivimos, los gobiernos que pasan, en especial el gobierno central y los estamentos de Estado, buscan que no cometer esos mismos errores. O sea, uno de esos ejemplos es la creación del sistema de protección institucional. Antes no teníamos un sistema de gobierno o un sistema policial que defendiera al gobierno central. Y prueba de ello es que en ese entonces se cometían golpes de Estado a diestra y siniestra y quitaban presidentes a cualquier lugar. Y así podemos ver que nuestro país ha avanzado en materia de democracia. Y entre tantas cosas que quisiera, no sé si alguno de ustedes tuviera alguna opinión para ya cerrar el debate. Bueno, con respecto a lo que dice nuestro moderador, tiene todo lo ha dicho y tiene razón, porque este es un tema que nosotros como jóvenes queremos formar parte, porque en los libros de nuestra historia quedan enmarcados en nuestro país. Y para ya terminar, le damos gracias a cada uno de ustedes, a los jóvenes, al moderador y a las participaciones actuales de cada estudiante, porque este es un tema sumamente importante. A ver, Rafael. Bueno, para mí, en serio, como ya mis dos compañeros ya han dicho todo, ¿no? Queda súper tácito de que esto es un tema abierto, esto es un tema que es bastante extenso de muchas maneras, de la manera social, económica, también educativa, como hemos hablado. Hay partes positivas, hay partes negativas. Si bien, gracias a Dios, primero que nada, podemos disfrutar de lo que es la soberanía, de lo que es la democracia, ¿no? Que era uno de los objetivos que querían los Estados Unidos aquí en Panamá, ya que no les favorecía a los Estados Unidos de que en Panamá se regieran las reglas de una sola persona que controlara todas las cosas. Y bueno, en realidad esto es cuestión solamente de lo que deparaba la historia, de que las cosas sucedieran así. Y bueno, quizás no fuimos los que perdimos una amistad, un familiar, pero sí en positivo y en negativo, quizás en más cosas negativas. Si los panameños de ese entonces hubieran tenido la experiencia o hubieran sabido más de 4 cosas que hoy en día nosotros sabemos gracias a esos sucesos, quizás muchas de las cosas que pasaron durante la Unión a Colombia y después del proceso de la vida republicana, no hubiéramos perdido tantas vidas y no hubiéramos tenido tantos episodios negros en nuestra época. Y lastimosamente es así, es duro, es la parte de nuestra historia, en más de 500 años, es la página más gris o más negra que tenemos. Bueno, y para culminar con este debate, pienso yo que lo hicimos fue como para resaltar la historia de nuestro país, para hablar sobre la invasión, y dejamos a criterio de todos ustedes que puedan evaluar en sus casas, leyendo muchos escritos sobre la invasión, qué ustedes piensan sobre esto, si fue o no justificable o no para nuestro país. Vamos a darle un fuerte aplauso por haber participado.